Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Espero que estéis todos súper bien. El devocional que el Señor ha puesto en mi corazón para este día nos dice que tienes, y es que nuestro Dios quiere que interioricemos y veamos en nosotros mismos qué tenemos para dar, qué hay en nosotros, de eso que Él ha puesto, de eso que proyectamos, de eso que sirve, que es útil para que también llegue a los demás. Y nos vamos, hermanos y hermanas, a Hechos, el capítulo 3, versículos desde el 1 al 10, y nos dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén, hermanos y hermanas. Es importante porque aquí Pedro nos dice en el versículo 6 de esta palabra, dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y hermano y hermana, con esta palabra quiero comenzar, que el Señor quiere que nosotros podamos entender lo que hay en nosotros, podamos reconocer lo que Él ha puesto en nosotros, y que podamos también proyectar eso a las personas, dar de eso que nuestro Dios ha puesto en ti, en mí, en nosotros, para poder ayudar a otros. Aquí la palabra nos dice que este hombre era cojo de nacimiento, que a este hombre tenían que llevarlo hasta la puerta de este templo para que él pudiese sustentarse de alguna manera con las limosnas de personas que le daban. Nos dice que él, mirando a Pedro y a Juan, fijaba sus ojos esperando que le dieran algo, lo que solían darle todo el mundo, lo que siempre él esperaba de los que pasaban por ahí. Pero en ese momento pasó Pedro y Juan, hijos de Dios, para darle algo más allá de lo que él creía que era lo máximo que podía recibir de la sociedad, del mundo. Lo más hermoso es que en ese momento, porque lo que tenía Pedro en sí venía de Dios, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, este hombre recibió más que unas simples monedas, unas simples limosnas: la sanidad. Cuán importante, hermanos y hermanas, es que podamos saber y reconocer lo que tenemos. Pedro dijo: lo que tengo te doy. Pedro entendió que era lo que llevaba dentro y para qué servía. Mucho más importante que la plata y el oro, que era lo que este hombre creía que iba a recibir. Pero me encanta porque aquí nuestro Dios nos muestra que muchas personas en el mundo están acostumbradas a recibir lo mismo de los demás, y se han acostumbrado a que eso es lo que realmente van a tener, porque no conocen, porque no ha llegado una persona quizás a su vida que les ofrezca de lo nuevo, de lo diferente que tienen, que llevan dentro, que viene de nuestro Dios.
es importante que nosotros estemos fuera para poder ver esas personas que no están dentro y que se quedan a las afueras pidiendo, acostumbradas a lo que el mundo les ofrece, a las limosnas, a lo que siempre han recibido, como este hombre desde niño, desde nacimiento, tuvo esa vida. Dice que él esperaba algo. Dice, entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro, antes de esto, le dice, míranos. Porque es importante, hermanos y hermanas, que cuando nosotros vayamos a esas personas para ayudarle, para darles de lo que ya llevamos dentro, de lo que el Señor nos ha dado para ayudar a los demás, ellos puedan entender que su mirada no está en el hombre, que su mirada no está en el mundo, sino que su mirada ha de estar hacia el reino de los cielos, hacia arriba. Pedro y Juan estaban en una posición alta en comparación al hombre que estaba allí. No lo dice la palabra, pero si estaba allí en la puerta, estaba en el suelo esperando recibir esas limosnas. Y el hombre debía entender que debía levantar su cabeza, que debía mirar ya no hacia el suelo, esperando que le dieran unas monedas, unas limosnas, sino levantar su cabeza al cielo y ver al Dios que podía sanarle, que podría cambiar su vida. Eso hizo Pedro. Míranos, levanta tu cabeza, mira al cielo, tienes otra perspectiva, pero tuvo que haber alguien, tuvo que haber una persona que hiciese que este hombre cojo levantara su cabeza y mirara hacia una dirección diferente a la que estuvo mirando mucho tiempo y recibiese algo diferente que era más valioso que la plata y el oro. Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pero es que si leemos luego, dice que el hombre saltando se puso en pie y anduvo después de que Pedro lo cogió de la mano derecha, lo enderezó, se levantó y sus pies y sus tobillos se enderezaron, se afirmaron, y luego dándole la gloria a Dios, entró al templo andando y saltando, alabando a Dios. El hombre se olvidó de las monedas, se olvidó de lo que esperaba, de esas migajas, de esas limosnas. Y se dio cuenta en ese momento que más que limosnas, él necesitaba eso. Era más importante, era mejor, pero tuvo que haber personas que llegaran a él. Personas que le hicieran mirar hacia otra dirección. Personas que le ofrecieran algo diferente a lo que él había tenido hasta ahora. Y eso nos habla el Señor, que nosotros mostremos, que nosotros demos de lo que ya Él ha puesto en nosotros, de lo que tenemos. El Señor te dice, ¿qué tienes? Pero el Señor te dice que tienes para ayudar a otros. Pedro le dio a este hombre cojo de lo que él tenía, de esa unción que Dios había puesto para él sanar, para él libertar, para él ayudar, para él compartir su palabra. De eso repartió a aquellos que se cruzaban en su camino, a los prójimos, a aquellas personas que el Señor ponía en su corazón, que debía sanar, que debía ayudar. Porque era lo que tenía. Y el Señor te dice, mira bien, hijo, hija, ¿qué tienes? ¿Qué llevas dentro? Y cómo debes usarlo, para qué lo he dado. Es importante, hermanos y hermanas, que no desaprovechemos ninguna oportunidad que el Señor nos da de representarlo. Recuerda que todo es para su gloria, para que crean los demás en Él. Si leemos desde el versículo 10 nos dice, desde el 9, voy un poco antes, dice, y todo el pueblo le vio andar a alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Para la gloria de Dios. A mí me maravilla, porque en todo esto el Señor te dice, ¿qué tienes? ¿Qué llevas dentro? Porque si lo que llevas dentro viene de mí,
hace bien a los demás. Si lo que llevas dentro es para ayudar, ayuda a los demás. No lo preservas, no lo guardas, no lo escondes, no lo ignoras, no lo menosprecias. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y el hombre se olvidó de las monedas, hermanos y hermanas. Hay personas fuera del templo, como este hombre que estaban fuera del templo, que necesitan que tú le brindes de eso que el Señor te ha dado a ti, de esa bendición que llevas dentro, que es su Espíritu Santo, que es su palabra, que es su unción, todo lo que Él ya ha puesto en ti, esa obra que Él va perfeccionando en ti, es para que tú puedas ayudar a otros con testimonio de la manera que Él te ha ayudado a ti. Lo compartas, que tú digas, no tengo lo que te da el mundo, pero lo que tengo, de lo que tengo te doy. De lo que el Señor nos ha repartido, debemos dar. La palabra dice que cuando Eliseo fue donde la viuda del aceite, él le dijo, ¿qué tienes? Él le dijo, dime qué tienes en tu casa. Le dijo, dime qué es lo que hay en tu casa. Y la viuda le dijo, solamente tengo un poco de aceite. Pero es que es importante que tú sepas qué tienes, qué llevas dentro, para que el Señor pueda hacer que ese aceite se multiplique. Si tú ni siquiera reconoces, hermano y hermana, el aceite que el Señor ha puesto en ti, esa unción, esa bendición, su Espíritu Santo, no puede multiplicarlo. Para que Eliseo pudiese multiplicar por medio del Espíritu Santo de Dios, del poder, para que pudiese haber hecho ese milagro de la multiplicación. De ese aceite que no cesó, cesaron las vasijas, pero no cesaba el aceite, hasta que ya no hubo más vasijas, hubo aceite. Pero es importante, hermano y hermana, que para que ese aceite siga fluyendo en ti, tú sepas lo que tienes. Tú sepas que tienes ese aceite, que hay esa unción en ti, que la reconozcas, que la declares, que la aceptes, que la valores y que la compartas. Que hagas el bien a los demás. La palabra dice que él le dijo, el profeta le dice, ¿qué tienes? Y ella le dijo, solamente tengo esto, pero es que tuvo que darse cuenta ella que sí tenía algo, que sí había en ella en algo en su casa, para que ese milagro pudiese acontecer, para que ese milagro pueda acontecer en tu vida. Debes de saber qué tienes, hermano y hermana. Valorar lo que tienes, no actuar como el mundo, como si en ti no hubiese nada, como si en ti no hubiese puesto el Señor, el Espíritu Santo de Dios, para ayudar a otros, para cambiar tu vida. Y me encanta porque aquí nos muestra el Señor que cuando tú te das cuenta lo que tienes, lo que eres en el Señor, lo que Él está haciendo en ti, y además buscas ayudar a otros, eso se multiplica. Porque si nos vamos a la palabra y nos vamos cuando el Señor Jesús dijo que todo árbol que no lleve fruto será cortado, pero el que lleve fruto será podado para que dé más fruto y sea multiplicado. Y es ahí donde el Señor nos dice, ¿qué tienes? ¿Qué llevas? ¿Qué estás dando? ¿Qué sale de ti? Porque si lo que hay en ti es de Dios, hermano y hermana, eso se proyecta a los demás, eso ayuda a los demás, eso sana a los demás, eso edifica, y eso bueno que hay en ti se multiplica como el buen fruto que es podado. Sí, tiene que ser podado, pero se multiplica y ese árbol dará más fruto. Así mismo como el aceite de la viuda se multiplica, lo que sale de ti debe de representar al Señor,
debe de representarlo a Él. Hermano y hermana, y es por eso que el Señor te dice, ¿qué tienes? ¿Qué llevas dentro? Porque si lo que llevas viene de mí, se multiplica. Si lo que llevas viene de mí, sana, edifica, restaura, ayuda al prójimo, proyecta el carácter de Cristo. Su Espíritu Santo, hermano y hermana, el Espíritu Santo de Dios, te enseña y te muestra a que más que tú, lo más importante es que cumplas esa tarea que Él te ha encomendado, que va más allá de solamente que la obra que Él ha comenzado en ti la perfeccione, sino que durante ese proceso hay una misión, hay una labor, hay un propósito, el cual precisamente por eso el Señor pone su Espíritu Santo en ti, en mí, en nosotros, para que podamos hacer esa tarea que sin Él sería imposible hacer. Y el Señor te dice, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que llevas dentro? El Señor te dice, mi Espíritu Santo está en ti. Y si mi Espíritu Santo está en ti, debes proyectarlo. Si mi palabra está en ti, debes compartirla. Debes ayudar a aquellos que quizás no están dentro del templo, como aquel hombre cojo, dice la palabra, que estaba a la puerta, que siempre lo llevaban a la puerta del templo. Pero me encanta porque cuando nuestro Dios, por medio de Pedro, sanó a este hombre cojo, dice que entró saltando, dándole la gloria a Dios al templo. Y eso quiere el Señor. Que nosotros ayudemos a aquellos que quizás no están en el templo, quizás están fuera del templo, creyendo que solamente lo que el mundo les ha ofrecido siempre es lo que van a recibir. Pero para eso estamos tú y yo, hermanos, nosotros, para ofrecerles algo diferente, algo especial que viene de nuestro Dios. Su Espíritu Santo nos guía y nos muestra qué es lo que debemos hacer, cómo debemos ayudar. Y el Señor te dice que nosotros debemos de proyectar aquello que Él ya te ha encomendado, que Él en todo momento nos está indicando cómo debemos hacer las cosas para ayudar a otros. No se trata, hermano y hermana, repito, de llegar a esa perfección gradual para que nosotros seamos buenos, santos, puros, solamente, sino que para poder alumbrar en la tierra y que otros vean esa luz, que otros encuentren esa luz, ese camino, el camino de Jesús. Recuerda, la palabra dice que el Señor Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nos habla de que nosotros debemos de proyectar. Si nos vamos a la historia de David, hermano y hermana, cuando David estaba tocando el arpa, que estaba delante de Saúl, David estaba ungido, con esa unción, tocando el arpa para hacerle bien a Saúl. Y Saúl, dice la palabra, que le atacó con una lanza para matarle. Pero es que de David en ese momento salía lo que venía de Dios. De David salía el Espíritu Santo de Dios. De David salía lo que había en él, lo que él tenía, lo que él portaba, hacerle bien a los demás, hacerle en este caso bien a Saúl. Y el Señor te dice que cuando tú te proyectes a los demás, salga eso bueno que portas en ti. Que no te parezcas a lo contrario, hermano y hermana, que si en ti está el Espíritu Santo de Dios, está su palabra, puedas proyectar eso.
Y me encanta porque en esta misma situación, mientras David mostraba lo que había en él, esa capacidad de proyectar el bien, dice que mientras David tocaba el arpa, el espíritu que le molestaba, que le perturbaba a Saúl, le dejaba en paz. Pero fue en un momento que Saúl fue perturbado nuevamente y lanzó a David esa lanza para atacarle, para matarle. Y he ahí, hermano y hermana, la diferencia de cuando tú portas el bien o lo contrario. He ahí la diferencia de que proyectamos. Estaban en una misma habitación dos personas, la cual una buscaba hacer el bien y la cual la otra le devolvió ese bien que él había recibido con maldad. Estaba proyectando lo que había en él. Saúl estaba proyectando lo contrario a David porque los dos tenían espíritus diferentes. Y el Señor te dice, proyecta lo que tienes, proyecta lo que llevas en ti. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, hermano y hermana, si tú eres conocedor de la palabra y luchas día a día por vivirla, proyéctala, proyecta el fruto del Espíritu Santo de Dios que mora en ti, para que otros crean. No se trata ni de ti ni de mí, hermano y hermana, se trata de Él, de nuestro Dios, para su gloria, para el plan de rescate y salvación que tiene en la tierra. Nosotros somos partícipes, nosotros somos sus servidores. Y tenemos la labor, tenemos la misión y la autoridad que nos ha dado para poder llevar esto de lo que Él nos ha entregado a las personas que no lo tienen, a las personas que no necesitan, como este hombre cojo. Proyecta lo que llevas dentro, proyecta lo que tienes. El Señor te dice qué es lo que tienes, qué estás proyectando, porque si lo que estás proyectando no se parece a mí, ¿qué es lo que llevas dentro? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que sale de ti? ¿Cuál es tu fruto? Y hermano y hermana, yo sé que es una palabra que dices, wow, pero lo que el Señor quiere con esto es que nosotros interioricemos, nos veamos a nosotros mismos y busquemos guía de su Espíritu Santo que nos ayude y digamos, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué estoy proyectando? ¿Me estoy pareciendo al Señor? ¿Estoy proyectando el carácter de Cristo? ¿Estoy brindándole a aquellos que necesitan de lo que Dios ya me ha dado y ha puesto en mí? Estoy saliendo, me estoy fijando en las personas que están fuera del templo, aquellas que siempre han recibido de lo mismo y ya no saben recibir nada más diferente, siempre esperan lo mismo del mundo, de lo que les rodea, aquellos que siguen con su mirada al suelo, aquellos que es necesario que nosotros vayamos delante de ellos y les digamos, mira al cielo, porque hay otra oportunidad para ti, porque hay otro camino, porque hay un Dios todopoderoso que te ama, que quiere salvarte y darte vida eterna y una vida diferente y mejor, de sanidad, de libertad en la tierra. Es importante que nosotros veamos, reconozcamos y sepamos, aceptemos, valoremos y usemos lo que tenemos. Y no lo que tenemos como una cosa, porque el Espíritu Santo de Dios es una persona que está en nosotros. Pero tenemos su ayuda. Tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Confía, hermano y hermana, que lo tienes en ti. Y el Señor te dice,
qué es lo que tienes. Reconócelo, úsalo. Usa de esa ayuda que el Espíritu Santo te da, lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en ti. Úsalo, no proyectes lo contrario. No podemos proyectar a Saúl cuando somos David, cuando está el Espíritu Santo de Dios. No nos parezcamos a Saúl, no proyectemos el mal, no ofrezcamos mal por bien, no le hagamos mal a las personas que nos han hecho bien, hermano y hermana. Venzamos el mal con el bien. Proyectemos eso que tenemos que viene de nuestro Dios. El Señor te dice, ¿qué es lo que tienes? Y si lo que tienes te das cuenta que viene de mí, reconoces que viene de mí, debes de proyectarlo. Debes de compartirlo, debes llegar a esas personas que están fuera. La palabra dice que cuando el hombre saltando entró al pueblo alabando a Dios, el pueblo se asombró. El pueblo se asombró y se espantó. El mundo, ni siquiera algunas personas quizás que esperan